Buenas tardes. Bueno, agradecer a ustedes por su amable invitación para participar en el evento y a Novartis pues, por darme esta posibilidad también para hablar sobre una pregunta, ¿no? ¿Las estrategias de minimización en trasplante han funcionado? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos avanzado? Intentaré dar una visión histórica y a ver hasta dónde hemos llegado y dónde nos movemos ahora en mi hospital en particular, ¿no? Estos son mis disclosures. Y bueno, empezaremos con esta diapositiva que resume el binomio entre el daño inmunológico y el daño no inmunológico en la progresión de la nefropatía crónica del trasplante, con sus componentes que son los mismos siempre, pero que a lo largo de los años su importancia o el peso de unas variables u otras ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, veremos que hace 20 años o casi 20 años el daño no inmunológico, sobre todo en lo que se asociaba entonces al daño tóxico de los niveles de la calcineurina, ha ido perdiendo peso y en estos momentos el daño inmunológico es el que tiene en estos momentos más adeptos. Y vamos a ver cómo en realidad tendríamos que rear estos conceptos porque las cosas en realidad no están tan claras como parecen. Sí señalar que esta slide es del doctor Manuel Pascual de un artículo en el New England Journal of Medicine del 2002, hacía hincapié en eso, en la ciclosporina, y aquí cuando hablan de rechazo más agudo, más crónico, no se hace ningún hincapié al tema del daño mediado por anticuerpos en particular. Y esta es, digamos, la publicación seminal que nos alertó a principio de siglo sobre el potencial nefrotóxico que tienen la ciclosporina en ese momento, sobre los injertos a largo plazo, el trabajo de Nankivell, del grupo australiano, en que ellos hacen biopsias de protocolo a sus pacientes hasta 10 años de evolución y en aquel entonces describen cómo la primera parte de la evolución de los trasplantes, las primeras semanas o meses, hay rechazo, hay inflamación y a lo largo de los años lo que va tomando cuerpo es el daño asociado especialmente, ellos decían, a los niveles de la calcineurina. Y señalar también que cuando revisas este trabajo, cuando se habla de rechazo, cuando se habla de inflamación, se habla de inflamación asociada a células T, inflamación celular. No se habla para nada del impacto, de la importancia que pueda tener a largo plazo el rechazo mediado por anticuerpos. Y de hecho, en este trabajo, lo que se pone de manifiesto, la posible correlación que existe en los niveles, entre los niveles en sangre de ciclosporina A y la nefrotoxicidad, el daño nefrotóxico o atribuido a la calcineurina, o también entre las dosis de ciclosporina y la hialinosis arteriolar, que se considera o se consideraba quizás el paradigma de las lesiones asociadas a la toxicidad de los inhibidores de la calcineurina. En el 2009 este trabajo del doctor Robert Gaston reflexionaba sobre cuáles pueden ser, en aquel momento, cuáles podían ser las mejores estrategias para intentar reducir este daño tóxico asociado a la exposición de la ciclosporina. Y bueno, hay varias estrategias. Una de ellas era simplemente dar dosis más bajas directamente, otras intentar compensar esta reducción de dosis para evitar el rechazo asociando azatoprina. Estamos todavía en los albores del micofenolato, todavía casi no se manejaba el micofenolato, o azatoprina asociada a corticosteroides, ¿no? Intentar retrasar la introducción de la ciclosporina con el uso de inducción, ¿no? Con anticuerpos antilinfocitarios, ¿no?
o las terapias de conversión, ¿no? De reducir o retirar los inhibidores de la calcinebrina a partir de un determinado punto post-trasplante. O ir algo ya más allá directamente y utilizar inmunosupresión no asociada directamente al empleo de inhibidores de la calcinebrina en ningún momento, ¿no? Claro, luego aparece ya micofenolato, eso ayuda a intentar cambiar las estrategias. Aparece tacrolimus, que va a demostrar que es menos nefrotóxico que ciclosporina, lo cual también puede dar un cambio en el paradigma, ¿no? Y aparecen los inhibidores de mTOR, que pueden ayudar también a cambiar un poco este paradigma. Pero empecemos por lo que había entonces, ¿no? La intención de realmente explorar la posibilidad de no dar inhibidores de la calcinebrina en ningún momento. Se había probado con ciclosporina y en este trabajo del 2006 se presentan datos con tacrolimus comparándolo con sirolimus en ese momento. Es un trabajo con relativamente pocos pacientes, 82 versus 80, con una tasa de rechazo muy parecida en los dos grupos de pacientes y tanto rechazo clínico como rechazo subclínico, y con unos resultados a corto plazo de sobrevida del paciente y del injerto muy parecidos en los dos grupos. ¿Cuál es el problema de esta inmunosupresión? Bueno, veamos que en estos pacientes se les da unas dosis de rapamicina extraordinariamente altas, con niveles entre 15 o 20, con lo cual lo que se consigue en esos momentos es ver que las complicaciones asociadas al uso temprano de los inhibidores de mTOR, complicaciones sobre todo de la herida quirúrgica, eran tremendas y venían a corroborar la idea que se tenía entonces que rapamicina no se puede utilizar de nuevo en el trasplante renal, ¿no? Pero bueno, habían otras estrategias, que sería evitar esa fase temprana del trasplante en que necesitamos que la herida quirúrgica se cure, y entonces lo que se hace es, en esta estrategia, es asociar rapamicina con ciclosporina, pero a dosis más reducidas, y a partir del tercer mes del trasplante, por ejemplo, en este estudio aleatorizado, en unos pacientes mantener la asociación de rapamicina a dosis no tan altas como habíamos visto antes, con ciclosporina, o bien retirar la ciclosporina y volver a dar dosis muy elevadas, entre 20 y 30 nanogramos mililitros de rapamicina. Como estamos viendo, estamos en el 2001, han pasado 20 años y, por supuesto, ahora nos llevaremos las manos a la cabeza cuando vemos estas dosis de rapamicina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ha fallado el fármaco? No, seguramente lo más probable es que lo que haya fallado es la forma de manejar estos fármacos. ¿Qué se observó en este trabajo? Bueno, ven aquí los niveles de rapamicina en los pacientes que se aleatorizaron a seguir llevándola, comparado con los niveles algo más bajos, que hoy consideraríamos relativamente altos en los pacientes que usaban la terapia combinada, ¿no? Y aquí la ciclosporina en los pacientes que la retiran. ¿Y qué es lo que se consiguió con este trabajo? Pues los relativamente pocos pacientes que consiguieron mantenerse en el grupo de retirada completa de la ciclosporina con dosis altísimas de rapamicina, pues realmente pues tenían significativamente mejor función renal que los pacientes que mantenían el inhibidor de la calcinebrina, enfatizando pues el efecto nefrotóxico de los inhibidores de la calcinebrina. Avanzamos en el tiempo, estamos ya en el 2007 y se publican los resultados del estudio Symphony, que evidentemente todos los que llevamos años en el trasplante recordamos el impacto que tuvo para cambiar el paradigma de la inmunosupresión en trasplante. Recordemos que este ensayo clínico se diseñó para explorar la utilización de dosis bajas de inmunosupresores para conseguir reducir la toxicidad de los inmunosupresores en general. Y lo que hacía era comparar el estándar of care de aquel entonces, que es la terapia triple con ciclosporina
micofenolato y esteroides sin inducción y con exposición de ciclosporina en niveles estándar, versus 3 grupos de pacientes que llevaban inducción con anti-CD25, con daclizumab, que cubre algo más de 2 meses por post-trasplante, un grupo con reducción de ciclosporina más micofenolato, un grupo con reducción de tacrolimus y micofenolato, y un cuarto grupo con reducción de rapamicina, vean, entre 4 y 8, y micofenolato. Ustedes conocen muy bien los resultados de este estudio, se hicieron quinielas, se hicieron apuestas, cuál sería el grupo que ganaría, y todo el mundo en aquel momento apostaba que el que tendría mejor resultado, porque el resultado del endpoint primario, en él estaba la función renal también, todo el mundo apostaba que sería rapamicina, y sin embargo el que ganó claramente en términos de supervivencia del injerto, que ya tiene importancia conseguir diferencias de supervivencia del injerto a 12 meses ya en esa época, que ya era difícil conseguirlo, se consigue, no así en la del paciente, pero sobre todo donde fue más contundente el resultado de este trabajo de Symphony fue en las tasas de rechazo. Vemos como 12% únicamente de rechazo en el grupo con dosis reducidas de tacrolimus versus 37% en el grupo rapamicina, pero también fue significativamente mejor con los grupos, los 2 brazos que llevaban ciclosporina. Por lo tanto, a partir de aquí, tacrolimus con micofenolato es el standard of care. Bueno, a partir de aquí se intentó promover, costó que la FDA lo aprobara, pero al final el standard of care en trasplantes tacrolimus, micofenolato y esteroides, ¿no? Pero algunas de las cosas colaterales de aquel estudio que no se vieron en aquel momento, pero que luego fueron saliendo, fue, por ejemplo, respecto a la protección de infecciones oportunistas y más en concreto respecto a citomegalovirus, cómo los inhibidores de mTOR tenían una potencia enorme. Tengamos en cuenta que esto es por intention to treat análisis, y se ve claramente aquí que a pesar de que la tasa de conversión que hubo de pacientes de rapamicina al standard of care, a pesar de la tantísima tasa de rechazos de estos pacientes, o sea, la sobreinmunosupresión que tenían, pues a pesar de esos eran capaces de tener menos infección por citomegalovirus. Avanzamos más en el tiempo, estamos en el 2008, de nuevo el doctor Manuel Pascual nos habla sobre la importancia de reducir el impacto de la toxicidad de los niveles de la calcineurina en trasplante. Hace un repaso de aquellos estudios que hasta aquel momento se habían publicado, tanto para pacientes que tenían buena función renal, como para un grupo de pacientes que tenían progresión o decline de la función renal. Y lo que en el 2008 se aseveraba es que habían datos suficientemente acumulados para pensar que los regímenes que utilizaban reducción a la exposición de inhibidores de la calcineurina tenían un buen balance entre eficacia y toxicidad. Y es ahí donde se replantea de nuevo estrategias en el uso de los inhibidores de mTOR para intentar olvidarnos de lo que estaba pasando en el estudio Symphony con rapamicina o con aquellas estrategias de CNI free de nuevo con exposición altísima de rapamicina. ¿Qué teníamos en ese momento? Pues debido a donde nos llevó Symphony, que las estrategias del uso de inhibidores de mTOR básicamente se implementaban para conversiones tardías y además reactivas, es decir, pacientes con cáncer o pacientes con nefropatía crónica, en ese momento que era cuando se exploraba los pacientes que tenían daño crónico, si se podían convertir para mejorar esa situación. Y así, por ejemplo, con everolimus se exploró el estudio Ascertain, entre otros, en el cual los pacientes, todos ellos empezaban con el standard of care y a partir de los 6 meses del trasplante, pero en cualquier momento del trasplante, hasta muchos años después,
podían entrar al estudio, aleatorizarse o bien a seguir con la terapia triple, con lo que llevaran con ciclosporina más menos micofenolato y esteroides, o bien discontinuar la ciclosporina reduciéndola en varias etapas, o bien no discontinuarla, pero reducirla en un 70 a un 90% la exposición. Y en este trabajo lo que se vio es que a pesar de esta reducción o discontinuación de la ciclosporina, en términos de la función renal no se obtuvo ninguna diferencia en los pacientes que se les mantenía o se les reducía o se les retiraba el inhibidor de la calcineurina, aunque sí que se apuntaba que si los pacientes, cuando se les reducía o se discontinuaba el fármaco, tenían un filtrado glomerular bueno, digamos bueno, por encima de 50, pues esa estrategia podía ser mejor. Y entonces eso llevaba a otra estrategia de decir, bueno, no vamos a ser tan reactivos y convertir cuando el daño ya está tan presente o cuando no me queda más remedio porque el cáncer me lleva a cambiar, aunque se vio que los pacientes que con cáncer, como normalmente no tenían un problema de disfunción crónica, sino que el problema era el cáncer, en eso sí que funcionaba bien. Pero bueno, mayoritariamente la idea era decir, vamos a anticipar la conversión, vamos a pasar la primera etapa del trasplante con los problemas de la curación de la herida y vamos a ver qué pasa después. Y aquí hay otros estudios y entre ellos está el CEUS, que se hace en multicéntrico alemán, en los cuales ellos empiezan con la terapia estándar en ese momento, con ciclosporina, micofenolato sódico, corticoides basiliximab, y a partir de los 4 meses y medio del trasplante, o sea, ya nos alejamos del problema de la herida quirúrgica, los pacientes se aleatorizan para mantenerse en ese régimen inmunosupresor de referencia o bien para la retirada controlada de la ciclosporina, introduciendo o sustituyendo la ciclosporina por everolimus con primero una reducción del 50%, luego del 25% y finalmente una completa reducción de la ciclosporina y manteniendo a los pacientes con everolimus, micofenolato y corticosteroides. ¿Y qué observan ellos en estos pacientes? Bueno, ellos vieron que si tú retiras la ciclosporina e introduces everolimus a partir de los 4 meses y medio post-trasplante, consigues mantener una tasa de rechazo comparable a los 12 y a los 24 meses y además en los pacientes a los cuales les retiras la ciclosporina, en el momento que la retiras mejora el filtrado glomerular y esa mejora del filtrado glomerular se mantiene a lo largo del tiempo y la publicación a 5 años de seguimiento señalaba que esa ventaja se mantenía en el tiempo. Es más, cuando analizaban los pacientes on therapy, es decir, aquellos que realmente luego no se tuvieron que desconvertir de la idea de mantenerlos con everolimus y micofenolato sódico, ahí esa ventaja todavía se mantenía más en el tiempo. En este estudio, en que la conversión es a los 4 meses y medio, no hay ventajas en cuanto a la protección frente a citomegalovirus, porque la conversión ya es una etapa en que citomegalovirus ya suele haber aparecido antes. Bien, poco tiempo después, de los grupos alemanes que participaron en el CEUS, del grupo de Berlín, con los pacientes suyos que participaron en el CEUS y otros pacientes que participaron en otro ensayo clínico en que se hacía exactamente lo mismo, aunque a los pacientes que iban con everolimus, a muchos de ellos le retiran los corticoides, además no solo de quitarles la ciclosporina y añadir everolimus, ellos describen que esta estrategia de retirar la ciclosporina y asociar everolimus no era buena porque el grupo de pacientes que se convertían tenían
más anticuerpos donantes específicos y más rechazo agudo mediado por anticuerpos. Y introducen el concepto de que los inhibidores de mTOR con retirada del inhibidor de la calcineurina es peligroso desde el punto de vista del daño mediado por anticuerpos. Entonces, nos queda una última estrategia que volver a explorar. Es volver a la idea de decir, podemos dar los inhibidores de mTOR desde el momento del trasplante, pero tal como pone en ficha técnica de ciclosporina asociada a everolimus, que es no retirar la ciclosporina, sino asociarla en la exposición reducida junto a everolimus, manteniéndola en el tiempo. Y entonces es ahí cuando se observa los estudios en que se asocia ciclosporina y everolimus. En los primeros estudios que se dan exposición normal, o sea, niveles estándar de ciclosporina con niveles, con dosis fijas, no ajustadas por niveles, sino con dosis fijas de everolimus, se ve que esta asociación con niveles normales de ciclosporina es nefrotóxica. Hay una sinergia nefrotóxica entre los dos y por lo tanto no es una buena idea. Hacen otros estudios en los cuales siguen con la dosis fija, pero reducen la exposición al inhibidor de la calcineurina, reducen la exposición a la ciclosporina, y ellos observan con alegría que en estos casos, a pesar de que hay menos cantidad de inmunosupresión, hay menos rechazo, curiosamente, y además la función renal es mejor. Por lo tanto, el paso siguiente sería optimizar al máximo la exposición de everolimus, no solo la reducción de ciclosporina, para ver si eso también ayuda a optimizar los resultados. Y a partir de aquí salen otros estudios, como es el 2309, en el cual los pacientes van a recibir ciclosporina, micofenolato sódico y corticosteroides, inducción con basiliximab, con exposición estándar de ciclosporina, o bien van a recibir ciclosporina a dosis reducidas con everolimus desde el día 1 post-trasplante, igualmente con corticosteroides e inducción con basiliximab. Y ellos lo que ven en este estudio, en el que el endpoint primario era el combinado de muerte del paciente, rechazo agudo o pérdida de seguimiento, ven que tanto en términos de endpoint primario, hay tres grupos, perdón que no lo he comentado, hay tres grupos en el cual se explora la dosis de everolimus, si 1,5 miligramos al día o 3 miligramos al día versus la terapia estándar, pues ven que no hay diferencias significativas en los pacientes que van con everolimus, ni en el endpoint primario, ni en las tasas de rechazo. Por lo tanto, ellos ven que no se reproduce los malos resultados que tenía rapamicina administrada desde el día 1 del trasplante, y además ven también que esa sinergia nefrotóxica de la asociación de ciclosporina y everolimus desaparece y los filtrados son equiparables si administramos everolimus con dosis reducidas de ciclosporina. Dosis incluso que llegan a alcanzar una reducción del 60% de ciclosporina. Pero faltaba explorar alternativas más recientes, más estrategias más modernas, ciclosporina y también tacrolimus, el nuevo standard of care en combinación con micofenolato, y aparece el ensayo Transform, que es un ensayo que el número de pacientes equivale o supera al estudio Symphony, porque tiene más de 2.000 pacientes en el ensayo clínico, también, es decir, un ensayo muy potente, en el cual el endpoint primario es un endpoint primario que va a intentar también responder a la inquietud de si podemos controlar a la vez el rechazo y minimizar la exposición al nivel de calcineurina para mejorar la tasa de filtrado glomerular. Y además de este endpoint primario, que es interesante y es inteligente, para ello pues veremos hay otros endpoints. Es un estudio solo a 2 brazos, con más de 1.000 pacientes en cada uno de ellos,
en los cuales se va a comparar a los pacientes aleatorizados en el momento del trasplante para recibir everolimus o recibir micofenolato sódico, asociado a dosis estándar de inhibidores de la calcineurina o dosis reducidas de inhibidores de la calcineurina, inducción con basisimab o ATG en función de los centros, y esto se ve sobre todo porque en este estudio multicéntrico hay grupos europeos, grupos norteamericanos, grupos latinoamericanos, grupos asiáticos, hay gente de todo el mundo y había que intentar que todo el mundo se sintiera cómodo en el esquema de inducción del trasplante. Y como vemos, además del endpoint primario que ya hemos comentado, pues hay biopsias de protocolo en subgrupo de pacientes para ver el daño crónico, hay diabetes de novo, hay citomegalovirus, en fin, es realmente un estudio con endpoints muy interesantes y muy modernos. Vemos que hay trasplantes de donante vivo y trasplantes de donante cadavérico en muerte encefálica y se cuelan algunos casos de asistolia, aunque en teoría no entraban en el estudio ni las asistolias ni los pacientes de alto riesgo inmunológico y alto riesgo definido por lo que en cada centro de trasplante se consideraba alto riesgo. Y vemos cómo en este estudio los niveles de everolimus al principio son algo más bajos, luego se intenta estabilizar entre 5 y 6 de media, pero vemos sobre todo los primeros días del trasplante cuesta más, hasta más del 40% de los pacientes el día 4 todavía no tienen niveles suficientes, y luego al final, bueno, al final del primer año, al final del segundo año, pues sí, los niveles de everolimus ya son mejores. Pero ¿qué pasa con los niveles de la calcineurina? Pues pasa lo mismo que hemos visto en otros ensayos clínicos y que no me ha dado tiempo de explicarles antes, que es que en el grupo de reducción de inhibidores de la calcineurina, pues los investigadores tienden a no reducirla lo suficiente y vemos cómo en el caso del tacrolimus la reducción, la media se queda en el límite del rango alto de lo establecido para el ensayo clínico durante todo el ensayo, y eso evidentemente en un ensayo clínico en el cual el endpoint primario es el rechazo, pero también la tasa de filtrado glomerular por debajo de 50 a los 12 meses, pues eso puede tener reflejo en el filtrado en estos pacientes que no se les reduce lo suficiente el nivel de la calcineurina. Y eso pasa exactamente igual con la ciclosporina. Los niveles de exposición de ciclosporina son más altos de lo que el estudio pretendía para intentar responder a la pregunta si realmente la minimización de los niveles de la calcineurina con everolimus desde el día 1 del trasplante podían ser, este es un estudio de equivalencia, ser equivalentes en cuanto a eficacia y seguridad que la terapia gold estándar de ese momento. Vemos que en cuanto a la tasa de filtrado glomerular, igual que pasaba con el estudio 2309, es equivalente en los dos grupos, es decir, no hay sinergia nefrotóxica, sino que realmente, a pesar de no haber reducido tanto como queríamos la exposición al nivel de la calcineurina, pues el filtrado es equiparable. Cuando analizamos los pacientes on therapy, es decir, aquellos que se mantienen en cada uno de sus esquemas de inmunosupresión preestablecidos, exactamente lo mismo, pero más interesante todavía es cuando analizamos qué sucede en aquel subgrupo pequeño de pacientes, porque solo son 187 con everolimus y 277 en el grupo micofenolato, que realmente durante el estudio tienen niveles de exposición a la calcineurina suficientemente bajos como marca el estudio. Y vemos como aquí, en la primera época del trasplante, que es donde nos costó más ajustar las dosis preestablecidas, vemos como aquí los resultados de filtrado incluso son claramente mejores en el grupo de estudio.
Y vemos, por ejemplo, un dato interesante que es el subgrupo de los países asiáticos, que también hay que decir que ahí hay más trasplante de donante vivo, pero es decir, en general órganos de mayor calidad, quiere decir que cuando tú minimizas el nivel de la calcineurina, cuando tienes órganos de muy buena calidad, los resultados pueden ser mejores. Puede haber, obviamente, otras explicaciones, como pueden ser cambios genéticos en cuanto a la farmacocinética de los niveles de la calcineurina o de los niveles de mTOR, ¿por qué no? En cuanto a la tasa de filtrado glomerular por debajo de 50, que es uno de los variables del endpoint primario, cuando se analiza también todos los pacientes o bien se compara con aquellos pacientes que realmente están dentro de las dosis que habíamos establecido, bueno, pues los pacientes con filtrado bajo son significativamente menores en el grupo everolimus cuando realmente se cumple lo que está prescrito, y es decir, cuando forzamos a bajar la exposición al inhibidor de la calcineurina. El endpoint primario lo explico ahora, pero bueno, es lo más importante. El estudio no fracasó porque el estudio era de equivalencia y los resultados fueron similares estadísticamente en los dos grupos. También para el análisis de las subvariables, como puede ser el rechazo diagnosticado por biopsia, pérdida del injerto o muerte, todos estos endpoint, estas variables del endpoint fueron equiparables en los dos grupos. Cuando hablamos del endpoint primario por protocolo, exactamente lo mismo. Y de nuevo, cuando es el compliance, ahora incluso los resultados son numéricamente mejores en el grupo everolimus cuando te esfuerzas en intentar reducir el nivel de la calcineurina como toca y como tiene que ser. Y mejores también resultados en cuanto a la protección de citomegalovirus, significativamente mejores, tanto si damos profilaxis como si no damos profilaxis, pero volvemos a los nuevos paradigmas. El paradigma actual es que si nosotros reducimos o retiramos el nivel de la calcineurina, los pacientes tienen más riesgo de rechazo mediado por anticuerpos, y parece que de aquí no nos vamos a mover en mucho tiempo. Pero, sin embargo, debemos decir que hay datos, por ejemplo, del grupo de la Clínica Mayo, en que ellos también analizan biopsias de protocolo a 10 años de evolución, igual que lo que hizo Nankibel con la ciclosporina, lo hacen ahora en la era Tacrolimus, y ellos lo que ven es que ahora hay muchísimo daño asociado a factores que no son dependientes directamente de la microinflamación por el rechazo subclínico o rechazo que no hemos visto en ningún momento, pero que puede ser microinflamación subclínica, sino daño asociado a hialinosis arteriolar, a glomerulosclerosis global, a esclerosis mesangial, que se puede asociar a otras variables como puede ser la diabetes y la proporción de pacientes que son diabéticos, a la obesidad, a otras nefropatías que pueden aparecer después del trasplante. Y ellos van un poco más allá y en el 2020 publican este trabajo muy interesante en que comparan a 10 años de evolución las biopsias de protocolo de trasplantes de donante vivo HLA idénticos, que aquí el daño inmunológico asociado al rechazo mediado por anticuerpos es prácticamente inexistente en este grupo de pacientes. Lo comparan con los donantes vivos no HLA idénticos, y ellos lo que ven claramente es que en cuanto a inflamación se refiere, las biopsias de los hermanos HLA idénticos prácticamente no tienen inflamación en estas biopsias. Sin embargo, cuando lo analizan los scores de daño crónico por hialinosis, por fibrosis, por glomerulopatía, etcétera, etcétera, ellos ven que tienen prácticamente los mismos scores en los pacientes HLA idénticos que en el resto de pacientes.
Y ya muy rápidamente, para terminar, para no pasarme demasiado tiempo, muy rápidamente explicarles la experiencia de mi hospital, en que desde el 2013 estamos utilizando como standard of care nuestro everolimus desde el día 1 post-trasplante asociado a inhibidores de la calcineurina, y hemos publicado recientemente un estudio retrospectivo de nuestros resultados comparando desde el 2013 hasta ahora aquellos pacientes que recibieron everolimus con inhibidores de la calcineurina versus los que recibieron micofenolato y inhibidores de la calcineurina, y para que no haya ningún sesgo, se hace un análisis de propensity score entre estos dos grupos de pacientes y vemos claramente cómo la tasa de rechazo agudo, el riesgo de rechazo agudo es significativamente más bajo en este grupo que se ha ajustado por propensity score en los que reciben everolimus más inhibidores de la calcineurina. También en cuanto a supervivencia del injerto y a supervivencia del paciente, estos grupos de pacientes tienen mejores resultados. Y lo que es más interesante es que cuando analizamos las características de los pacientes nuestros que entraron en este análisis, vemos que donde mayormente vemos diferencias entre micofenolato e inhibidores de mTOR es en los pacientes cuyas variables clínicas no les hubieran permitido entrar en el Transform, que básicamente son pacientes con donantes en asistolia, que tienen más daño isquémico, etcétera, etcétera, o trasplantes de alto riesgo inmunológico. Por lo tanto, en cambio, en los que eran igual que el Transform, nos pasaba como en el Transform, que entre los dos grupos no había diferencias, o sea, iban igual de bien los dos grupos. Y muy importante también, vemos cómo la tasa de citomegalovirus es significativamente más baja, tanto en los pacientes que hacen infección, en los pacientes que requieren hospitalización por citomegalovirus, y eso es uno de los beneficios más importantes. Y ya finalmente, ¿qué otra cosa hemos visto? Que también hemos publicado recientemente, es cuando hemos analizado nuestra experiencia en la combinación de everolimus con inhibidores de la calcineurina desde el día 1 post-trasplante en los pacientes de alto riesgo inmunológico, vemos que los resultados de rechazo es significativamente mejor también en el propensity score en estos pacientes que han recibido inhibidores de mTOR versus micofenolato. O sea que también buenos resultados en aquellos pacientes de alto riesgo inmunológico que normalmente no entran en los estudios. Y ya para concluir, diríamos simplemente tres cosas: que las estrategias que llevan al uso de niveles de mTOR de forma reactiva o a conversiones relativamente forzadas o tardías van bien, pero en un grupo muy pequeño de pacientes. Sin embargo, el empleo de los niveles de mTOR con dosis reducidas, no con retirada, sino con dosis reducidas desde tiempo antes del trasplante, pues dan muchos mejores resultados. Y que, por supuesto, si lo que hacemos es utilizarlos desde el día 1 del trasplante, no solo ampliamos el beneficio de su uso a un número más amplio de pacientes, porque no están seleccionados negativamente desde antes, sino que además ofrecemos la oportunidad de que muchos más de ellos se beneficien pues, de prevenir infecciones oportunistas como puede ser citomegalovirus. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y dejo de compartir ya la presentación. Muchísimas gracias.